empezar a grabar y a darles pues como la bienvenida a todos y los buenos días al curso de hoy. Esperando pues que estén ya muy prestos a cuidarse solitos de aquí en adelante, que ya nos van a dar salida del encierro. Todavía no sabemos, pues hasta el momento se supone que la próxima semana empezamos clases de manera presencial, pero no sabemos pues si eso sí va a suceder o no, pues dado como todas las normativas que hay que existen. Igual esperemos a ver qué nos dicen y qué va a suceder. También le estaba pidiendo a todos un poquito de paciencia con la calificación, porque si para calificar un puntico ya eran todo, mentira, no me voy a demorar tanto, sino que son bastantes, son demasiados, entonces que me tengan un poquito de paciencia en la calificación del quiz que me entregaron. Y también con las respuestas que les doy, todo, el presidente ya nos encerró más. Hasta el 31, o sea que no nos vamos a ver este semestre, ya vi. Nos tienen encerraditos aquí. Si quieren, vienen hasta aquí, dictamos las clases aquí, no hay ningún problema. Bueno, de todas maneras, sigamos, aquí estamos. El alcalde de Medellín, bueno, con pico y cédula, o sea que si a uno no le coincide el pico y cédula con el día de clase, ¿qué hacemos pues? Y ustedes que tienen que ir todos los días. Entonces, bueno, vamos a mirar. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado. Habíamos comenzado con la distribución binomial en las clases anteriores. Vamos a compartir nuevamente el archivo que tenemos, que ahorita ya se los voy a subir ¿cómo se llama esto? Se los voy a subir, ay, no vean eso, qué susto. Se los voy a subir al poli virtual, ya les voy a subir la tabla, les voy a subir todo. Y vamos entonces a iniciar esta clase. Ahorita también nos vamos para el tablerito para que tengamos pues como más facilidad de entendimiento de todos los conceptos. Estamos grabando, todo está bien, sí, perfecto. Entonces quería decirles que recordemos un poquito del contexto de donde viene la distribución de probabilidad binomial. Estábamos viendo pues que nosotros tenemos interés o deseamos calcular probabilidades de funciones, perdón, de variables aleatorias que nosotros denominamos variables discretas, ¿sí? Entonces, recordemos que una variable aleatoria tiene ciertas características. ¿Cuál es la primera característica? Pues que el resultado del experimento siempre nos va a dar un número, ¿sí? Esa es como la primera característica de una variable aleatoria. Cuando decimos que es discreta es porque entonces ese número se va a convertir en un número entero. O sea, no hay posibilidad de que ese número sea un número, una fracción, pues, o que tenga cantidades decimales. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros cuando hablamos de una variable aleatoria discreta, podríamos, por ejemplo, decir que tenemos 15 personas, digamos 15 estudiantes, en este momento, ¿cuántos hay? Eso, ustedes 15, n vale 15, y quisiéramos saber el número de estudiantes que desean volver a la universidad, ¿sí? Entonces, de manera presencial, sería como un trabajo o alguna, digamos, variable de interés. Entonces, X es número de estudiantes que desean regresar a la presencialidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi variable aleatoria discreta va a tener resultados entre 0 y 15. ¿Por qué? Porque X vale 0 y X vale 1, X vale 2, o sea, valdrá una cantidad entre 0 y 15 de acuerdo a lo que se necesite o a lo que cada uno requiere. Entonces, digamos que si yo fuese la directiva de la universidad, me encantaría saber o me encantaría decir o solicitar permiso o lo que sea que suceda para si 7 o más estudiantes si prefieren volver a la virtualidad. Entonces, ¿qué tan probable sería regresar a la presencialidad la próxima semana? Entonces, eso es una variable aleatoria. Y además es discreta, ¿por qué? Porque no pueden haber 4.3 estudiantes que deseen volver a la presencialidad. Esos valores van entre 0 y 15 y tienen que ser números enteros. Pero adicional, también vimos que hay un experimento que lo que decíamos, muchas veces nosotros vamos a hacer mediciones que ya se parecen a funciones de probabilidad que existen. Entonces, por decir algo, nosotros tenemos una función, un experimento como el que estamos hablando, donde ¿qué va a suceder? Sucede lo siguiente. Nosotros tenemos que cuando yo voy a hacer la medición, ¿qué les tengo que preguntar a cada uno de ustedes? Les tengo que preguntar,
¿Usted quiere regresar a la presencialidad? ¿Sí o no? Ese tipo de experimento se denomina experimento de Bernoulli. ¿Por qué es un experimento de Bernoulli? Primero, solo lo hago una vez. Segundo, esa vez que lo realizo voy a tener dos posibles resultados. El primer resultado se denomina, o un resultado, perdón, se denomina éxito y el otro resultado se denomina fracaso. Entonces, ¿qué es el éxito? Pues lo que en mi experimento yo considere que debe suceder. Si, por ejemplo, yo estuviera hablando de personas infectadas del virus del coronavirus, del COVID-19, entonces el éxito sería que esté infectado. Si yo quisiera saber el número de personas infectadas en un determinado número de personas, entonces el éxito no se relaciona con cosas positivas, sino con un resultado de interés que yo requiera en mi experimento. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un experimento de Bernoulli, retomemos, primero, se hace una sola vez. Segundo, esa vez o ese experimento solo va a tener dos posibles resultados, uno que se denomina éxito, otro que se denomina fracaso. Y tercero, vamos a tener una probabilidad de éxito para ese experimento de Bernoulli. Entonces, miren, ¿cuál es la probabilidad de que una persona una sola vez, o sea, uno de ustedes esté de acuerdo o quiera regresar a la presencialidad la próxima semana? Entonces la probabilidad es una de dos, ¿cierto? Si yo le pregunto a usted, ¿está de acuerdo? Entonces yo voy a tener solo dos resultados, que me diga sí o que me diga no. Eso significa que yo voy a tener una de dos, probabilidad de que ustedes quieran regresar es 0.5, ¿sí? O sea, esa es la probabilidad de éxito. Entonces, miren ustedes, cuando yo hago ese experimento de Bernoulli una sola vez, entonces estoy diciendo que tengo dos resultados y solo lo hago una vez, eso es lo más importante. Pero si yo en este momento hiciese ese experimento 15 veces, es decir, le pregunto a cada uno de ustedes si quiere regresar, ya mi experimento no es Bernoulli, sino que mi experimento se convierte en un experimento binomial. ¿Por qué? Porque ya lo voy a hacer N veces. Entonces, miren ustedes lo que va a suceder. Va a suceder lo siguiente, que cuando yo hablo de una distribución binomial, estoy diciendo que es una función de probabilidad o una distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. ¿Qué es lo que le interesa a un experimento binomial? Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, que a un experimento binomial le interesa el número de éxitos en n intentos, porque también vamos a tener un experimento Poisson, que también es discreto, pero cambia la X, o sea, el interés del experimento. En este caso, acuérdense, me necesito o mi interés es saber el número de éxitos que suceden en n intentos. Entonces, estoy diciendo que cuando yo voy a calcular una binomial, voy a hacer un experimento de Bernoulli n veces, ¿sí? Entonces ya se convierte en una binomial. Entonces, ¿qué va a suceder? Que mi interés, miren lo que les decía ahora, si mi decisión es solicitar un permiso para que todos los estudiantes regresen a la presencialidad, de diligenciarlo ante la presidencia, la alcaldía de Medellín, lo que sea, entonces yo digo, ¿qué tan probable es que los estudiantes quieran regresar la semana próxima a clases? Bueno, si 7 o más están interesados, yo solicito el permiso. ¿Eso qué tan probable es? Entonces miren que X será 7, pero 7 o más, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que tengamos 7 en 15. Eso es n, en este momento vale 15. O sea, la probabilidad de que 7 o más estén interesados en regresar a clase la próxima semana. Entonces miren que ya tenemos X es el número de éxitos en n intentos. ¿Y qué va a suceder? Va a suceder entonces que este experimento que estamos planteando puede parecerse a una binomial. Entonces, al parecerse a una binomial, lo primero que yo tengo que verificar es si realmente ese experimento sí se parece a una binomial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a mirar que al ser es una binomial, yo voy a mirar si cumple con las condiciones. ¿Para qué? Pues para poder calcular esas probabilidades sin necesidad de yo tener que construir la función de probabilidad que una variable aleatoria necesita. Si nosotros recordamos las clases de variable aleatoria, podemos mirar que una variable aleatoria necesita ¿qué? Necesita primero
pues yo ya la definí, ¿no? X es número de estudiantes que quieren regresar a la presencialidad. Ese es X. Segundo, tengo que decir que X va de 0 a 15, bueno, en este caso ya es a 20 porque ya tenemos 20 estudiantes acá, de 0 a 20. Y tercero, necesito una función de probabilidad, o sea, necesito una f de X, o sea, necesito cómo encontrar esas probabilidades. Necesito una función de probabilidad acumulada, esa también va a tener un valor esperado y también va a tener una varianza. O sea que como yo no voy a ponerme a calcular todo eso, voy a ver si mi experimento se parece a una binomial y ¿qué voy a hacer? Pues le voy a pedir prestada su función de probabilidad, o sea, su ecuación, calculo mis probabilidades y la devuelvo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que tengo que comprobar que si el experimento que estoy planteando cumple con 4 condiciones o propiedades que tiene una binomial. ¿Cuál es la primera condición? Pues la primera condición es que el experimento consiste en una sucesión de n ensayos. Quiere decir que yo voy a hacer n Bernoullis. Entonces, recuerden, ¿por qué mi experimento puede parecerse a una binomial? Pues porque yo voy a preguntarle en este momento, ya no a 15, como veníamos hablando, sino a 20 estudiantes que están conectados en este momento. Entonces, voy a preguntarle a cada uno de ustedes, voy a hacerles una medición. Muy bien, o sea, ya cumplo con la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que en cada intento o ensayo, o sea, en cada medición, en este caso a cada estudiante, ¿qué va a suceder? Yo a cada estudiante le voy a preguntar o voy a preguntarle, ¿quiere o no quiere? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces miren que ahí yo tengo dos resultados, que me diga sí o que me diga no. Listo. Entonces ya cumplo con el segundo, la segunda condición de una binomial. ¿Qué me falta determinar? ¿Quién es el éxito y quién es el fracaso en ese experimento? Entonces miren ustedes, mi éxito en este experimento es que ustedes digan que sí, porque acuérdense que yo estoy esperando saber si la probabilidad de que 7 o más me digan que sí, pues yo solicito y gestiono el permiso, voy a tomar una decisión. Entonces, el éxito de mi experimento es número de estudiantes que dicen que sí, decir que sí es el éxito, ¿no? Ese es el éxito. El fracaso es que me digan que no. Entonces, ahora, ¿qué me interesa saber? Pues ahora me interesa saber la probabilidad de éxito. ¿Qué pasa con esa probabilidad de éxito que se denomina como P? Pues que puede ocurrir dos cosas. Primero, que ya tengamos algún experimento anterior donde podamos aproximar esa probabilidad de éxito. Es decir, si en alguna forma nosotros teníamos información o había sucedido algo similar donde teníamos que tomar esta decisión y encontremos que la probabilidad de que ustedes estén de acuerdo sea 0.6, por decir algo. Entonces yo tomaría esa P. Pero como en este caso estamos hablando de una situación que no se había presentado antes, entonces pues nosotros no hemos hecho preguntas de acuerdo a esta epidemia, es algo nuevo, nosotros podemos tomar la probabilidad de éxito como la probabilidad a priori, o sea, por el experimento de Bernoulli. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la probabilidad de que un estudiante diga que sí es de 0.5 y de que diga que no es de 0.5 porque hacemos alusión a la definición de probabilidad de casos favorables sobre casos posibles. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que esta P vale 0.5. Y también tenemos que encontrar la probabilidad de fracaso. O sea, la probabilidad de fracaso es 1 menos P. En el caso que tengamos que utilizar la probabilidad a priori, o sea, la del ensayo de Bernoulli, entonces P y Q valen lo mismo, o sea, valen 0.5 cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que si nosotros habíamos dicho que la probabilidad, por ejemplo, de que una persona esté de acuerdo es 0.6, o sea, P vale 0.6, lo sacamos de un estudio anterior, de algún acuerdo o alguna situación similar que viviésemos antes, entonces decimos la probabilidad de que los estudiantes estén de acuerdo con esta decisión es de 0.6, entonces, ¿cuánto vale Q? Q vale 0.4. O sea que en nuestro ejercicio, en nuestro experimento, ya llevamos 3 condiciones de 4. Nos falta solo comprobar la última. La última, digamos que en esta clase no es tan fácil de determinar, sería ya pues como hacer una suposición, pero estadísticamente hablando, sí hay formas de comprobar esa independencia, donde estamos diciendo que el intento de ensayo es independiente, es decir,
que la decisión de un estudiante no afecta la decisión de otro, ¿cierto? O sea, es como si yo en este momento los tomara al azar y les dijera a cada uno, diga sí o no, y ya. O sea, la decisión de uno no depende de la del otro. Entonces, vuelvo y les digo, para el caso de nuestros ejercicios o nuestros ejemplos, vamos a asumir siempre esa independencia, pero en la práctica pues hay otro tipo de estadística más avanzada para comprobar si eso sí es así. Entonces ya, digamos que nuestro ejercicio cumple con las 4 condiciones de una variable aleatoria binomial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7, o sea, la probabilidad de que 7 o más estudiantes estén de acuerdo con regresar a la virtualidad, a la presencialidad la semana próxima, simplemente voy a ver cuál es la función o ecuación de una binomial, calculo mi probabilidad y la devuelvo. O sea, no tengo que ponerme en el trabajo de calcular o de encontrar la función de probabilidad de esa variable aleatoria, sino que como ya cumple con todos los de una binomial, yo me quedo con la binomial. Entonces, miren ustedes, acá tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos entonces varios ejemplos que hicimos, pero me voy a quedar con este ejemplo, ¿sí? Que este ejemplo fue en lo que terminamos la clase anterior, donde nosotros estábamos mirando que decíamos, una persona visita 10 páginas de internet al azar. El resultado asociado con estas visitas se clasifica como éxito si encuentra información útil y fracaso si no encuentra información útil, ¿sí? Entonces, por experimentos anteriores, se sabe que la probabilidad de encontrar información útil en una página de internet es de 0.1. Entonces, vamos a comprobar si se satisfacen las propiedades de un experimento binomial. Entonces, vamos a hacer esa prueba por una parte y por otra parte vamos a calcular algunas probabilidades con este ejemplo. Entonces, empecemos a mirar, ¿se cumple o no se cumple? Primero, estamos diciendo que el experimento se debe hacer n veces. Entonces, ¿qué significa? Que n vale 10. En este caso estamos diciendo que la persona visitó 10 páginas de internet. N vale 10. Segundo, estamos diciendo que en cada ensayo o en cada medición vamos a tener uno de 2 resultados. ¿Cuáles son esos 2 resultados? En este caso vamos a tener que encuentre información útil o que no encuentre información útil. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener un resultado que se llama éxito y otro resultado que se llama fracaso. Eso lo define el investigador, ¿no? Pero en este caso vamos a decir que el éxito es encontrar información útil. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que ya cumplimos con las primeras 2 condiciones de una binomial. Primero, en ensayos y segundo, en cada ensayo vamos a tener 2 resultados. Uno que se denomina éxito y otro que se denomina fracaso. El éxito lo definimos como encontrar información útil. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que mirar si se tiene una probabilidad de éxito asociada a ese resultado. Entonces, miremos, probabilidad de éxito sería, mírenlo acá, decimos igual a 0.10. Entonces, ¿qué dice? Por experimentos anteriores se sabe que la probabilidad de encontrar información útil en una página de internet es de 0.10. Entonces vamos a comprobar si se satisfacen las propiedades de la binomial. Ya vimos que esta es la tercera, que tenemos una probabilidad de éxito de 0.1. Entonces, nos falta la cuarta, y pues la cuarta es, digamos que la lógica nos indica que si yo encuentro información útil en una página, eso no afecta al que encuentre información útil en otra, o sea que las mediciones son independientes. Entonces miren que aquí lo comprobamos, ya están todo lo que yo les acabo de decir en esta diapositiva. Acá tenemos todo. Tenemos que hay 10 intentos, en cada intento hay éxito y fracaso, hay la probabilidad de encontrar información útil es 0.1, por lo tanto la probabilidad de no encontrar información útil es 0.9. Los eventos son independientes porque pues uno no tiene que ver con la otra. Entonces miren, ya nosotros podemos decir que mi variable es una variable binomial que se denomina, o donde nosotros decimos que X es el número de páginas con información útil, X va de 0 a 10, donde ¿qué significa 0? 0 significa que en ninguna página encontramos información útil,
1 significa que solo encontramos información útil en una página, lo que quiere decir que en las otras 9 no encontramos información útil. ¿Qué significa X igual a 6? Pues que encontramos información útil en 6 páginas y que no encontramos información útil en 4. Eso es lo que uno tiene que entender. Y que nosotros podríamos empezar a mirar cuál es la probabilidad de encontrar información útil en 3 o menos páginas, en una página, en 2 o más, en menos de 4, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo ya encontré que mi experimento cumple con las condiciones de una binomial, pues necesito que me preste su función de probabilidad para yo calcular las probabilidades que necesito. Entonces vamos a mirar aquí, no se me vayan a asustar, cuál es la función de probabilidad de una binomial. No se me asusten porque este es un armatoste y a mí me gusta yo soy terrorista, que ustedes vean esta función es para que vean que es mucho más fácil usar la tabla. O sea, la tabla que vamos a ver ahorita en la clase de las 11 es mucho más fácil de utilizar que hacer uso de esta ecuación. Esta ecuación solamente la vamos a usar acá una vez en la explicación, no vamos a hacerla más, pues no la vamos a utilizar más de otra forma, solo la vamos a mirar porque tenemos que saber de dónde se calculan las cosas y de dónde sale la información. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta función de probabilidad, miren que es f de x. Acuérdense que f de x es una función que me sirve para encontrar probabilidades. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Que yo voy a encontrar números entre 0 y 1. Cualquier cosa que yo reemplace acá siempre me va a dar un número entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué es combinaciones de n en x? Entonces recuerden cuando nosotros estábamos viendo espacios muestrales en las clases de probabilidad, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros decíamos que para encontrar un espacio muestral habían unas técnicas que se llamaban técnicas de conteo, que eran combinaciones, permutaciones, regla de la multiplicación, que solo lo vimos a manera de información general. Esto es más o menos la forma como se combinan 7 individuos en 20, es más o menos eso, ¿sí? Pero no lo vamos a profundizar. Miren que ya la fórmula sigue probabilidad P de éxito elevado a la X por 1 menos P, o sea, probabilidad de fracaso elevado a la N menos X. O sea, esta es la función de probabilidad. Que también tenemos que recordar que esta F minúscula solamente me está encontrando probabilidades exactas. Recordemos que estamos hablando de una variable aleatoria. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que ella tiene función de probabilidad exacta, función de probabilidad acumulada, valor esperado y varianza. Hoy solamente vamos a ver la función de probabilidad exacta y vamos a mirar de dónde vamos a sacar la función de probabilidad acumulada. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos esta fórmula que hay acá? Entonces tenemos que f de x es igual a la probabilidad de éxitos, o sea, un número entre 0 y 1 es el resultado que me interesa. N es el número de intentos o ensayos o el tamaño de la muestra. Para los ejemplos que hemos venido hablando, entonces, por el caso de las personas que están de acuerdo en regresar a la presencialidad, entonces estamos hablando de N igual a 20. Para el caso de las páginas de internet, estamos hablando de N igual a 10. ¿Qué más decimos? Decimos que combinaciones de N en X, aquí nos falta decir que es X. X es el número de intentos que nos interesa, ¿verdad? Entonces, combinaciones de N en X es esta fórmula N factorial sobre X factorial por N menos X factorial. ¿Qué es la función factorial? La función factorial, alguna vez la mencionamos en clase, simplemente es mirar y decir nosotros lo siguiente. Es decir, que multiplica 1 desde n hasta 1. O sea que 3 factorial es 3 por 2 por 1. ¿Sí? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces nosotros desarrollamos esta fórmula y encontramos esa n en x. ¿Qué es P? P es probabilidad de éxito. ¿Y qué es Q? Q es probabilidad de fracaso. Entonces, vámonos para el tablerito nuevamente, donde nosotros ya vamos a desarrollar o vamos a mirar un poco sobre cómo vamos a encontrar estas probabilidades. Entonces, miren lo que tenemos acá. Nosotros tenemos una variable aleatoria que ya habíamos revisado. Esa variable aleatoria, espérenme que se me perdió el papel.
Ya volví, ya volví. Entonces vamos a mirar el tablerito acá. Vamos a ver, dejar de compartir. Y vamos a hablar del ejemplo que estábamos haciendo. Se me olvidó parte del borrador. Ya lo vi. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de lo siguiente. Estábamos hablando de que mi variable X era ¿quién? Mi variable X es el número de páginas con información útil, ¿sí? ¿Qué va a pasar en ese número de páginas? X puede tomar los siguientes valores. 0, 1, 2, 3, hasta 10. Eso es lo que tenemos. Simplemente tenemos eso. Y adicional nos dijeron que la probabilidad de encontrar información útil era 0.1. Esa es la probabilidad de encontrar información útil. Entonces, ¿qué va a suceder? Ya nosotros comprobamos que esto se distribuye como una binomial. O sea que podemos tomar prestada su función para calcular probabilidades. Cuando nosotros hicimos eso, decimos lo siguiente. X se distribuye binomial, ¿cómo? Vamos a tener esta notación matemáticas. N vale 10 y P vale 0.1. O sea, X se distribuye binomial 10.1. Siempre que veamos esta notación, o sea, estamos diciendo que ya comprobé que X tiene una distribución binomial, aquí está N y aquí está P. O sea que cuando yo hago esta prueba, cuando yo compruebo que X es una binomial, entonces simplemente puedo decir que ya esta variable tiene esta función. F de X es combinaciones de N en X, porque a la X por 1 menos P a la N menos X. O sea, ya comprobé. Es otra cosa adicional. Si a mí me están diciendo, miren, X tiene una distribución binomial, o sea, X se distribuye binomial. Entonces yo digo 14.2. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya no tengo que hacer la prueba para ver si mi variable cumple con las 4 condiciones de la binomial. ¿Por qué no la tengo que hacer? Pues porque ya está, ya la hice. Ya me dijeron, ya me lo están diciendo, pues no lo hice yo, lo hizo otra persona, pero entonces n vale 14 y p vale 0.2. Entonces miren que ya nosotros teniendo toda esta información, en nuestro caso, podemos empezar a calcular probabilidades que necesitemos calcular. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Primero, digamos que nos interesa saber la probabilidad de que x sea igual a 3, ¿sí? No, lo voy a hacer con 0 primero, después hacemos bastantes. X igual a 0, se alborotaron las gallinas. ¿Qué es X igual a 0? Significa que voy a encontrar la probabilidad de no encontrar información útil en ninguna de esas 10 páginas. O sea, X igual a 0 es que haya 0 páginas con información útil. Como yo ya sé, ¿qué es lo que yo ya sé? Yo ya sé, pongámoslo acá, que X se distribuye binomial 10,1, o sea, NP, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a encontrar esta probabilidad de X igual a 0, ya tenemos la distribución binomial, su función, voy simplemente a reemplazar. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a F de 0, ¿listo? ¿A qué es igual F de 0? Entonces decimos que es combinaciones de 10 en 0, ¿cierto? De n en x. N vale 10 y x que me interesa calcular es 0. Multiplicado por P. ¿Cuánto vale P? Me acabo de enterar, o yo sabía dentro del problema, que P vale 0.1. O sea, esto es combinaciones de 10 en x, 0.1 a la x que vale 0, ¿sí? P a la 0 por 1 menos P a la N que vale 10 menos X que vale 0, ¿sí? O sea, acabo de reemplazar todo lo que tenía. ¿Qué tenía yo acá? Tenía que N vale 10, X vale, mírenlo acá, 0. P vale 0.1 y Q vale 0.9, ¿cierto? 1 menos P. Entonces ahora vamos a desplegar esa formulita, vamos a desplegarla aquí. F de 0 a qué es igual. Entonces, combinaciones de 10 en 0. Tenemos 10 factorial sobre 0 factorial por
10 menos 0 factorial. Así se desarrolla la fórmula. Hay una cosa importante que mirar, que a todos les digo lo mismo, 0 factorial es un axioma donde dice que 0 factorial es 1. Entonces ustedes van a comprobar eso. Si ustedes quieren lo comprueban, eso les queda tarea en su tiempo libre. Aquí no nos interesa saber, solo le creemos a quien hizo ya la demostración. Ahora decimos P, que vale 0.1 a la 0 por 1 menos esto que me da 0.9 a la 10. ¿Listo? Entonces vamos a desplegar todas estas formulillas. Entonces f de 0 es igual a 10 factorial, lo voy a dejar aquí tal cual. Ya sabemos que aquí da 1 y esto 10 menos 0 me da 10 factorial. ¿Listo? Cualquier cosa elevada a la 0 también lo pueden comprobar, es 1, ¿sí? Y me queda aquí este 0.9 a la 10. Este se va con esto y esto me va a quedar aquí 1 por 0.9 a la 10. Entonces, a ustedes les queda la tareita de que me digan cuánto da 0.9 a la 10 porque mi celular no tiene esa esa función, ¿cierto? No la tiene de ninguna manera. Entonces, no la tengo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto les dan? ¿Punto qué? ¿Quién no la hace y no la dice, por favor? Da 0.34, creo. De a uno, por favor. De a uno. ¿No les dio? Bueno, les queda la tareita a ustedes. Porque ahorita lo vamos a comprobar con la tablita. Entonces, miren ustedes que vimos que... Creo que da 0.34. 0.34, muchas gracias. Ahorita lo vamos a comprobar. Vamos a hacer la prueba ya no con la formulita, sino con la tablita. Entonces, miren ustedes, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar la probabilidad de X igual a 10? Seguimos calculando probabilidades exactas. Estas se los voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan. Entonces, ¿es igual a qué? Esto es igual a f de 10. ¿Y esto es igual a qué? A combinaciones de 10 en 10. Por P que vale 0.1 a la X, que vale 10, por Q que vale 0.9 a la 10 menos 10, o sea, a la N menos X. O sea que seguimos con lo mismo. N vale 10, X vale 10, P vale 0.1, Q vale 0.1, ¿sí o sí? Entonces reemplazamos a que es igual f de 0. Esto es igual a ¿qué? 10 factorial sobre 10 factorial por 10 menos 10 factorial. Multiplicado por 0.1 a la 10 por 0.9 a la 0. ¿Sí? Entonces, si desplegamos esta formulita, entonces aquí, vea, el profesor no se equivoca, es para ver si están despiertos. F de 10, ¿a qué es igual? Me da aquí 10 factorial sobre 10 factorial por 0 factorial por 0.1 a la 10 por 0.9 a la 0, ¿qué es? 1, ¿sí o no? Esto es 1. Este se va con este, esto me quedó 1 por 0.1 a la 10 por 1. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, si yo voy a calcular probabilidades exactas, voy a tomar prestada la función de probabilidad de mi variable, de mi distribución binomial. Pero miren, esto lo hago rápido porque acuérdense que solamente lo hacemos acá una sola vez para nosotros poder calcular o irnos a la tabla, que es lo que nos interesa. ¿Qué sucede si yo les digo a ustedes que no me interesa la probabilidad de X igual a 3, sino la probabilidad de X menor o igual que 3? Pues resulta que a mí ya me interesa es encontrar la función acumulada. ¿Sí o no? Es probabilidad de F mayúscula de 3. O sea que nosotros para encontrar esto, ¿qué tenemos que hacer? Para encontrar esto, nosotros tenemos que hacer, acuérdense que va la acumulada desde 0 hasta 3. O sea, esto va f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3.
O sea que voy a hacer todo esto, voy a desplegar todo lo que nos tocaría encontrar. Si yo voy a hacer f de 3, ¿qué tengo que hacer? Entonces empezamos. ¿Qué es f de 0? Sí, f de 0 lo reemplazo en la fórmula. Es combinaciones de 10 en 0 por 0.1 a la 0 por 0.9 a la 10. Listo, ese es f de 0. ¿Cuánto es f de 1? Se me están acabando los marcadores. Más f de 1 es combinaciones de 10 en 1 por 0.1 a la 1 por 0.9 a la 10 menos 1, que me da 9. ¿Sí? Más combinaciones, ¿qué es este? Combinaciones de 10 en 2 por 0.1 a la 2 por 0.9 a la 8. Y por último, más combinaciones de 10 en 3 por 0.1 a la 3 por 0.9 a la 7. Entonces, miren ustedes que yo tendría que hacer todo esto si x es mayor o igual que 3. Pero, ¿qué tal menor o igual que 3? ¿Qué tal si yo tengo un n de 20 y me interesa x menor o igual que 8? O sea, que yo ya voy a encontrar esta probabilidad. Probabilidad de x menor o igual que 8. Entonces, ya menor o igual que 8, pues en este mismo ejercicio sería f de 8, ¿y a qué es igual? A f de 0 más f de 1 más f de 2. ¿Hasta dónde tengo que hacer? F de 8. O sea, tendría que reemplazar, en esa formulita tendría que reemplazar 9 veces eso. O sea, sería muy complejo encontrar probabilidades. Entonces, ¿qué sucede? Hay una ayudita que es una tabla que se llama la tabla de probabilidad binomial, que en un momentito, en la próxima clase, la vamos a aprender a manejar, y ya enseguida que terminemos esa clase se las monto al poli virtual junto con las diapositivas de la binomial. Entonces nos vemos en un momentico porque ya se nos va a acabar la clase, para que miremos cómo vamos a calcular esas otras probabilidades, que no lo vamos a hacer directamente en la fórmula de la binomial, sino en su tabla de probabilidad. Entonces, nos vemos enseguida. Si nadie tuvo preguntitas, todo estuvo muy bien. Ya les subo las clases al canal virtual también. Nos vemos en un ratico, chicos. Chao, muchas gracias.